En ese momento el alcalde de Barcelona no les dio el permiso, dijo que los barceloneses no lo iban a entender. Cuando no se pudo envolver Colón en el 75, en el 77 ellos dicen, bueno, pues queremos hacer un proyecto en España, ¿no? Y entonces es cuando dicen, queremos hacer un proyecto en Barcelona, vamos a envolver el interior de la Galería Joan Prats. Y paralelamente en la Galería 13, que estaba al lado, se exponían los dibujos preparatorios de Colón. ¿Esta idea de empaquetar, de dónde sale? Para ellos era una forma de dar otra mirada nueva a algo por primera vez. Pues envolver un edificio que igual nosotros pasamos por delante cada día porque vivimos al lado o porque vamos a trabajar por esa calle y no le prestas atención, ¿no? Y de repente les haces algo que te lo hace mirar diferente, ¿no? O sea, como cuando te pones un vestido nuevo o cuando te dan un regalo y está envuelto. ¿Cuál crees que es el impacto que puede tener para las nuevas generaciones esta idea de Cristo? Principalmente como empaparnos de esta libertad absoluta, ¿no? Y esta ambición y creer en... creer en lo que visualizas, ¿no? Y esta capacidad de repensar la realidad. Ellos tenían esa forma de trabajar que lo autofinanciaban todo. O sea, ellos hacían, ¿no? Querían hacer un proyecto y de este proyecto hacían dibujos preparatorios, maquetas, ¿no? Generaban material, que es lo que se vendía, y con esos incomes se financiaban los proyectos. Entonces, todo lo financiaban ellos, no aceptaban patrocinios, no pedían ayudas públicas, no hacían proyectos por encargo, ¿no? Entonces eso pues les daba esta libertad absoluta de decir quiero hacer esto y no quiero hacer esto otro. Son un dúo. De hecho, Jean-Claude siempre decía que Cristo era el motor y ella la gasolina. A un momento que ellos mismos instauran la firma, Cristo y Jean-Claude. Hola, soy Gerard Vidal, experto en pintura y joyería del Gabinete Vidal Expertise. Desde nuestro gabinete de arte acompañamos a los coleccionistas durante todo su proceso de venta de obras de arte. Si tiene alguna obra que desea vender, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo, ya que podemos ofrecerle tasaciones, valoraciones y experticias. Además, disponemos de una cartera de clientes internacionales que buscan ampliar su colección. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Te cuento más o menos de qué irá la conversación. La he dividido en varios bloques, ¿no? La primera es entender qué es Cristo y Jean-Claude, quiénes son, cuáles son sus proyectos. Luego nos centraremos en el proyecto de Barcelona, en el Colón. Luego, pues, hablaremos de todos los otros proyectos que estáis exponiendo en vuestra galería y después, pues, hablamos de la Galería Prats Nogueras Blanchart. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues antes de empezar, y creo que es interesante que entendamos la importancia de la gran exposición que estáis haciendo en Prats Nogueras Blanchart, ¿no? Porque hemos dado vueltas por el mundo. Y, este fin de semana lo hemos visto en Art Basel, ¿no? Que es la gran feria del mundo del arte contemporáneo donde había un Cristo, ¿no? Que lo llevaba una de las grandes galerías y estaba en el pasillo principal. Vosotros en Prats Nogueras Blanchart es que proponéis 20 Cristos uno al lado de otro, ¿no? Con lo que es una exposición que es de lo bueno a lo mejor. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, nosotros estamos muy ilusionados con esta exposición porque creemos que Cristo y Jean-Claude son unos artistas maravillosos y teníamos muchas ganas de poder enseñar obras así, ¿no? En Barcelona y hacer una exposición que en realidad casi que podría estar en un museo, ¿no? Sí, sí. También es verdad que lo hemos hecho con la complicidad de la Fundación Cristo y Jean-Claude y eso nos ha dado acceso a obras pues insólitas, ¿no? Que muchas personas no han visto, incluso maquetas, ¿no? Que son más especiales de ver. Sí. Así que muy felices. Bueno, es que justamente para lo que vienes diciendo, ¿no? Que podría estar en un museo. Para mí es la exposición que se hizo en el Pompidou y luego
pues es que estáis vosotros, ¿no? Porque yo nunca había visto una exposición tan variada de obras de Cristo. Sí que vi una en la feria, pero coincidía con el Arco de Triunfo en 2020. No sé si era en Brafa, que era todo un stand destinado a Cristo, pero la variedad de piezas, el hecho de que hayan esculturas, ¿no? Que sea todo, y además con una línea de arquitecturas no realizadas, creo que es una exposición maravillosa. Sí, la verdad es que el punto de partida era el proyecto de Colón, que luego si quieres ya hablamos, y eso es lo que ha dado como pie a mostrar estos proyectos no realizados, que no por no ser realizados son menos importantes. Y nosotros habíamos hecho alguna exposición anterior con Cristo y Jean-Claude, pero hacerla ahora también nos parecía como un acto importante, ¿no? También como Galería Prats Nogueras Blanchard ahora, pues hacer esta muestra. Vale, entiendo, para colocarnos, que vosotros entráis en contacto con Cristo cuando se hace la exposición en la Galería Prats. Sí, bueno, históricamente, primero se conoce a la persona, ¿no? Primero se conoce a Cristo y Jean-Claude y entonces se propone un proyecto para Barcelona y cuando este proyecto no se puede realizar, entonces ellos proponen intervenir la galería. Y ahí es cuando nace toda la relación con la Galería Joan Prats y con el galerista, con mi padre, Joan de Muga, que era una relación profesional, pero también personal. Vale. Y se han hecho 6, 7 exposiciones a lo largo de, desde el 77 hasta ahora. Qué bien, felicidades. Pues empecemos a hablar de los artistas. ¿Quiénes son Cristo y Jean-Claude? Pues Cristo y Jean-Claude son una pareja de artistas. Ellos trabajan como pareja, son un dúo. De hecho, Jean-Claude siempre decía que Cristo era el motor y ella la gasolina. O sea, sí que es cierto que en los inicios, en las primeras obras, Cristo firmaba como Cristo, pero llega un momento que ellos mismos instauran la firma, Cristo y Jean-Claude. Ellos son dos artistas, creo que insólitos, que consiguieron una forma de trabajar y una libertad que es admirable. Él era búlgaro, se fue de su país, ¿no? por la situación y llega a París, y en París es cuando conoce a Jean-Claude y entonces empiezan su historia, que además es una historia súper bonita, y luego se mudan a Nueva York y entonces se pasaron toda su vida trabajando juntos, ¿no? Hasta la muerte de Jean-Claude en el 2009 y luego Cristo en el 2021. Tengo entendido que nacieron el mismo día. Nacieron el mismo día, Claro sí, sí. O sea, ellos se conocieron en París. Cristo cuando llegó a París era retratista. O sea, él, ¿no? Pagaba el alquiler haciendo retratos según sus palabras, a mujeres ricas que no sabían mucho de arte, pero le pagaban un retrato. Y una de esas pues era la madre de Jean-Claude y fue a casa de Jean-Claude a hacer un retrato a su madre y se conocieron y se enamoraron, amor a primera vista y hasta el último día. Y sí, nacieron el mismo día, del mismo año, o sea, uno en Bulgaria, la otra en Casablanca, pero... Claro, es como un amor destinado. Sí, total, sí. Qué bien. Y nos hablabas de la libertad que implica su forma de trabajar. ¿A qué te refieres con esto? Básicamente, la libertad de imaginar, ¿no? Todas estas realidades y efectivamente porque ellos tenían esa forma de trabajar que lo autofinanciaban todo. O sea, ellos querían hacer un proyecto y de este proyecto hacían dibujos preparatorios, maquetas, lo que fuera, ¿no? Generaban material, que es lo que se vendía, y con esos incomes se financiaban los proyectos. Es decir, envuelven el Reichstag de Berlín y a Berlín no le cuesta ni un céntimo, ¿no? Entonces todo lo financiaban ellos, no aceptaban patrocinios, no pedían ayudas públicas, no hacían proyectos por encargo, ¿no? Entonces eso pues les daba esta libertad absoluta de decir quiero hacer esto y no quiero hacer esto otro, ¿no? Y eso... O sea, conseguir como este engranaje es muy fuerte, ¿no? Y claro, y conseguirlo, si tú hablas de ellos ahora, dices, bueno, vale, pero no, pues que lo hacían desde el principio, sí, ¿no? Primero a pequeña escala, luego a más escala, pero eso es lo que les daba libertad, básicamente. Claro, y entiendo que las piezas que aparecen, por ejemplo, en vuestra galería, formarían parte de estas ideas de libertad, ¿no? Que serían estos originales los que luego os venderían y producirían el dinero
para la generación de la pieza. Exacto. Sí, exacto. O sea, todo lo que les pudiese generar un ingreso de cara a los futuros proyectos. Y evidentemente cuando un proyecto se realizaba, ¿no? Pues también se generan pues, fotografías, merchandising, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que el proyecto ya está realizado, pero ese dinero les sirve pues, para el siguiente. O sea, sí, todo. Y esta idea de empaquetar objetos, porque cuando hablamos de Cristo, cuando pensamos en Cristo, lo primero que nos viene son elementos empaquetados. ¿De dónde sale? Bueno, él bastante al principio de su carrera deja de dibujar y empieza con la idea de empaquetar. Al principio empieza empaquetando objetos que tiene a su alcance, ¿no? Objetos, potes, yo que sé, una caja de cerillas, o sea, como cosas domésticas, y poco a poco va creciendo la escala. Para ellos era una forma de dar otra mirada nueva a algo por primera vez, ¿no? Pues envolver un edificio que igual nosotros pasamos por delante cada día porque vivimos al lado o porque vamos a trabajar por esa calle y no le prestas atención, ¿no? Y de repente les haces algo que te lo hace mirar diferente, ¿no? O sea, como cuando te pones un vestido nuevo o cuando te dan un regalo y está envuelto. O sea, es esa idea, ¿no? De generar esta nueva visión sobre algo cotidiano, transitado. O sea, por eso les interesaba también proyectos de lugares transitados, habitados por gente. Vale. A mí me fascina muchísimo el cambio de escala, ¿no? Que es pasar de empaquetar objetos pequeñitos que te puedes poner en casa a empaquetar edificios inmensos, ¿no? Esta idea de sueña en grande y brillante es algo que me fascina un montón de su obra. Total. Sí. Ambición, sí. Y un día me comentabas de que para ellos la obra estaba creada en el momento de idealizarla, ¿no? ¿Puedes explicarme de nuevo esto? Bueno, sí, o sea, en el momento en el que surge una idea, ¿no? En el que pasa por la idea del creador, para ellos, ya ese proyecto ya ha nacido, ¿no? Por eso nosotros ahora que tenemos una exposición de proyectos no realizados, ellos siempre defendían que eran igual de importantes, ¿no? Porque la idea ya ha estado allí, ya ha salido a la luz. De hecho, decían que los proyectos no realizados son incluso más puros, ¿no? Porque no se han topado nunca con la burocracia y con el papeleo que conlleva, ¿no? Realizar un proyecto de estas magnitudes. O sea, es como la idea genuinamente ya ha existido, ¿no? Y no se han realizado, pero hay proyectos, dibujos preparatorios y eso va a estar en la memoria colectiva, ¿no? Y en la historia del arte. Entonces, sí, o sea, el proyecto existe igual, evidentemente. Sí, que justamente la pintura o la obra que preside vuestra galería son los 3 de Colón, ¿no? Que es algo que es lo que dices, ¿no? Que queda en la memoria, que no se ha hecho, pero es fascinante. Yo, si me pudiera poner una en casa, sería justamente esta, ¿no? A mí me fascina también la idea de lo efímero, ¿no? Porque todas las obras de Cristo y Jean-Claude, pues se crean, se realizan o se exponen durante una semana y luego, pues, chimpún, finito. Sí. ¿No? ¿Tú cómo lo ves esto de lo efímero? ¿Qué crees que es para ellos? Bueno, a mí me parece muy bonito como idea, ¿no? O sea, es algo que pasa durante un tiempo determinado, lo puedes ver o no lo puedes ver en directo, pero pues lo que decíamos, ¿no? Siempre va a quedar ahí. Al final, o sea, ellos también siempre defendían la idea de lo efímero porque ¿por qué se han de quedar las obras? O sea, nosotros no estamos para siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que estar las obras? Sí. Entonces era esta idea un poco de no hay necesidad, ¿no? Claro, para mí esto es muy curioso porque, claro, yo estoy acostumbrado a trabajar con bronces, ¿no? Un bronce, una pintura antigua, ¿no? Que es algo que es justamente la obra pasa al artista. No sabemos nada del artista muchas veces, pero conservamos su obra. Yeah. ¿No? Con Cristo y Jean-Claude me pasa justo lo opuesto, ¿no? Que es esta idea de... es algo que se termina, ¿no? Me cuesta mucho de entender esto. Ya, pero bueno, pero ahí están, llenando la historia del arte. O sea, sí. Y pues pasemos a la idea de Barcelona, que al final nosotros somos de aquí y creo que honrar la ciudad y honrar esto es interesante. ¿Cómo nace el proyecto de Colón? Pues la idea surge en el 75, en 1975,
por eso también hacemos la exposición ahora, un poco como cogiendo este aniversario. Ellos les gusta Barcelona, ven la estatua de Colón como un lugar, independientemente de quién fuera Colón, ¿no? Pero como un lugar, pues lo que decíamos, ¿no? Que es muy transitado, que les gustaba por la ubicación, porque está ahí, ¿no? Al final de las Ramblas mirando al mar. Y deciden pues envolverlo, ¿no? y regalarles un proyecto a Barcelona. En ese momento el alcalde de Barcelona, que era Joaquín Viola, no les dio el permiso, dijo que los barceloneses no lo iban a entender. También, claro, pensemos en el 75, la situación en que estaba España, pero bueno, no les dio el permiso. Luego el siguiente alcalde tampoco les concedió el permiso, y luego sí que cuando llega Pascual Maragall a la alcaldía de Barcelona lo quiere tirar adelante, pero ya estamos en el 84 y entonces ya son Cristo y Jean-Claude que dicen que no, que ya es demasiado tarde, ¿no? Que en ese momento ya estaban preparando el proyecto del Pont Neuf, que su corazón estaba en otro lado, ¿no? Y claro, y me imagino que también hay esta cosa de no poder asumir dos proyectos a la vez económicamente, ¿no? Si los dos tiran para adelante. Con lo cual ese proyecto se quedó ahí sin realizar. Tengo entendido que es el único proyecto pensado al que se le dio permiso y no se realizó, de Cristo. No es el único. O sea, hay, claro, dentro de la cantidad de proyectos no realizados que hay, no todos no están realizados por falta de permiso. Hay algunos que ellos de repente cambiaban de idea, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, hicieron un proyecto para el Pont Alexandre III en París, en des Invalides, y fueron ellos los que desestimaron su propia idea porque al final, ¿no? Igual el puente no lo cruzaba tanta gente, o, ¿sabes? Como por una decisión suya artística. O, por ejemplo, uno de los edificios que quisieron envolver en Nueva York, que también está incluido en nuestra exposición, tenían todos los permisos, habían hablado con los propietarios del edificio, o sea, todo tiraba adelante. Y en el momento en el que les llega el precio del seguro del muro cortina de arquitectura, ¿no? Porque no es solo tirar una tela, o sea, que hay un estudio, ¿no? Y una construcción previa, les llega el precio de este seguro y se les dispara, ¿no? Entonces ellos dicen que no lo pueden asumir. O sea, que no solo es por falta de permiso. Vale, aquí estás tocando un tema interesante que es la construcción de las obras. ¿Puedes explicarnos cómo funciona? Porque dices que no es solo poner una tela encima. Bueno, no sé, en realidad no lo puedo explicar mucho porque supongo que cada proyecto es diferente y no lo sé, pero de hecho pues en las imágenes, incluso en muchos dibujos preparatorios, ¿no? Que hay como en los estudios estos de ingeniería, de arquitectura, o en proyectos ya realizados, ¿no? Se pueden ver fotografías del Arco de Triunfo. Claro, hay un tema de construir una serie de estructuras entre la piedra del monumento y la tela, ¿no? O sea, siempre hay como esta seguridad. No te lo sé explicar, pero ¿sabes? Pero como que, claro, ellos se rodeaban de arquitectos, de ingenieros, de diseñadores, ¿no? Como para tener todas estas cosas en cuenta. Claro, los tenemos como unos artistas, pero que ya nos estás explicando que hay todo un equipo detrás que lo que hacen es asegurar el monumento y hacen que su obra sea creable. Sí. A mí me fascinó. Yo tuve la oportunidad de ver el Arco de Triunfo en París. ¿Tú lo viste? No lo vi. Y pues el Arco de Triunfo era muy bestia porque realmente veías los dibujos y las cuerdas, los hilos que van pasando de un lado a otro, realmente es que están pensados para ir allí, ya desde las maquetas, ¿no? Bueno, vosotros que tenéis la maqueta de Milán, ¿puede ser? Del Teatro Spoleto, del Teatro Nuevo en Spoleto, en la Puglia, sí. Claro que es muy difícil ver una maqueta también de Cristo, ¿no? Pero es entender que los cables que pasan están pensados para que interactúen y protejan pues, la escultura y todo esto. Sí. Bueno, si volvemos a Colón, que nos vamos, es decir, el proyecto de Colón se realizó de la misma moda con esta libertad financiera que nos contabas. ¿Tienes idea de los originales? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se crearon? ¿Cuántos se solían crear para tirar adelante este proyecto?
No te lo sabría decir, pero sí bastantes. De hecho, en ese momento se hizo una exposición, cuando no se pudo envolver Colón en el 75, en el 77 ellos dicen, bueno, pues queremos hacer un proyecto en España, ¿no? Y entonces es cuando dicen, queremos hacer un proyecto en Barcelona, vamos a envolver el interior de la Galería Joan Prats. En ese momento se hace este proyecto, que podemos hablar, y paralelamente en la Galería 13, que estaba al lado, se exponían los dibujos preparatorios de Colón, y en esa exposición, pues no sé cuántos, pero habían una buena cantidad. No te sabría decir, claro, supongo que también cada proyecto pues genera un cuerpo de trabajo diferente, ¿no? Pero... Claro, y es entender que si se tiene que financiar con estas piezas, pues cada uno es diferente, pero son 1000 vistas diferentes o muchas vistas diferentes del mismo monumento. Háblanos de la exposición esta, ¿no? De cómo se envuelve la Galería Joan Prats. Pues, decide esto, que quiere hacer un proyecto en España, en Barcelona, y se envuelve el interior de la Galería Joan Prats. No es el primer interior que hace, porque hay el Museu Wurth, hay interiores que están envueltos por Cristo y Jean-Claude. Básicamente era como envolver estaba el suelo, yo no lo viví, pero estaba el suelo envuelto, las escaleras que bajaban, ¿no? En el espacio. Este era un interior de Josep Lluïset, el arquitecto de la Fundación Miró, ¿no? Entonces todas las paredes estaban cubiertas, las escaleras que bajaban a los despachos estaban cubiertos, el ordenador, ¿no? Que por aquel entonces eran estas cosas grandes, el teléfono, estaba todo cubierto de una tela blanca, ¿no? Y pues claro, grapada con las cuerdas, pues esto es lo que ellos idearon. El escaparate también estaba cubierto. Y básicamente era eso, era una intervención. Luego de este proyecto también hay dibujos y también hay... Ah, qué guay. Sí, también hay material. Claro, lo concibe de la misma forma que está concibiendo la escultura. Exacto, sí, sí. Fue una intervención muy valiente también. La galería había abierto en el 76 y esto fue en el 77. Y en Barcelona la gente no conocía a Cristo y a Jean-Claude, ¿no? Y en este sentido, pues ahí hay detrás una valentía del galerista también, ¿no? De querer abrazar un proyecto así. Porque obviamente, pues, ¿no? Ahí te olvidas del tema comercial casi. Y es curioso porque guardamos mucho archivo y prensa y la prensa era un poco dura, ¿sabes? ¿Sí? O sea, no es como ahora, claro, no sabían quién era, ¿no? En plan, este búlgaro que envuelve cosas. Pero esto es muy guay, ¿no? Que la crítica tengas dos puntos de vista diferentes. Sí. Creo que al final es lo que busca Cristo, ¿no? Que es, vamos a hacer algo muy diferente. Sí. No, total. Claro, yo creo que la intervención que se hizo en vuestra galería, pues es algo que coincide con lo que está haciendo con los museos, ¿no? Hay no sé si es un museo de Chicago que también empaqueta el museo, o cuando está haciendo la idea de cubrir los escaparates. Esto es chulísimo. Sí, a mí la serie de las puertas me encanta. Sí. No, háblanos de la serie de las puertas, sí, ya que... No, bueno, o sea, como que me... Sí, no sé, como que me gusta los proyectos estos de los escaparates cubiertos. Como concepto, o sea, me parece bonito. No, y estéticamente me gustan mucho, o sea, querría uno. Sí. Claro, a mí también me fascina la idea de concepto de las puertas, ¿no? Porque al final es romper un escaparate, está hecho para que veas el interior, ¿no? Para que veas lo que hay adentro. En el momento en que cubrimos el escaparate, vamos a conceptualizar algo, ¿no? Que es el regalo, esta idea de todo el aire que está en la galería pasa a ser un regalo. Sí. ¿No? Es un concepto de mí también que me fascina. Y nos comentabas que después de se empaquetó la Galería Joan Prats, se propusieron los objetos o las pinturas en Galería 13 y que el proyecto se abandonó. ¿Esto cómo afectó tanto a la galería y a Cristo? Bueno, afectar no sería la palabra. O sea, no sé, esto ya fue en el 84, que te decía, ¿no? Cuando Maragall les quiere conceder el permiso y son ellos los que dicen que no.
en ese momento el alcalde llamó a la galería y le decía a mi padre, ostras, convence a los artistas, va, ¿sabes? Ujú. Y mi padre les dijo que ante decisiones artísticas él no se metía, Qué guay. ¿no? Entonces, a ellos no les afectó. O sea, ya si acaso se podría decir que hubiera sido si Barcelona, ¿no? Si Barcelona hubiese tenido un proyecto así. Eso ya es otro tema. Claro, es una lástima que no se hiciera. Sí, ya, pero Ujú. claro, No, porque estas entiendo- cosas llegan cuando llegan y... ¿no? Sí. Entiendo que es cuando se tira para atrás Colón, es cuando se empieza el Pont Neuf. Sí. Vale. Claro, el Pont Neuf lo empiezan, no sé, no tengo la fecha ahora exacta, pero como en el principio de los 80 ya están ideando el Pont Neuf. Sí, sí. Claro, bueno, es como que el momento ya fue, ¿no? Y también es gracioso porque durante esta ida y venida de Colón sí, Colón no, recibieron una llamada de Madrid, ¿no? En plan, bueno, pues si quieres envolver algo, puedes envolver la Puerta de Alcalá. Y lo que te decía, claro, ellos no aceptaban encargos, y entonces dijeron que no. Y hay algún dibujo de la Puerta de Alcalá, ¿no? O sea, como que sí que fantasean o juegan con la idea, pero sin la voluntad de envolverla. Ujú. En vuestra exposición, en la sala que hay ahí detrás, presentáis un proyecto de la Plaza España, que se hizo, tengo aquí anotado, en 2009, Plaza España de Barcelona. ¿Esto también qué es esto? No, esto es una obra gráfica, no es un dibujo original. La exposición de la galería, la sala principal, son proyectos no realizados y son obras únicas, esto por un lado, y luego en la sala anexa tenemos una selección de obra gráfica que son obras que se editaron aquí en Barcelona en los talleres de Polígrafa, obra gráfica, que también... y queríamos seguir un poco con esa relación de los artistas con la ciudad. Entonces, una vez dentro de esta sala, el proyecto de la fuente de Jujol no era, pues lo mismo que la Puerta de Alcalá, no era algo que realmente quisieran embalar. O sea, ellos estaban produciendo obra gráfica en Barcelona y decidieron jugar con la ciudad, ¿no? Pues también igual pues para ayudar un poco comercialmente, ¿no? Generar material de la ciudad en la que estás trabajando. Y escogieron esa fuente porque les debió gustar, porque es un monumento maravilloso, sí. ¿no? Y hay todo este estudio de ingeniería de cómo sería, pero nunca hubo esa intención. O sea, hay que entenderlo, o sea, es muy diferente que lo de Colón. Lo de Colón hay todos los proyectos porque se quería hacer, esto no. Igual que lo de la Puerta de Alcalá, tampoco. O sea, no había esa intención. Se hacen los proyectos, se hacen los dibujos. En este caso, lo de Plaza España era solo obra gráfica, pero sin la intención de realizarlo. Y ya pasamos a lo que es la exposición, la arquitectura de lo no construido, que la estáis celebrando en Prats Nogueras Blanchart, en Barcelona. ¿Cuál es tu pieza preferida de toda la colección que presentáis? Uy, qué difícil. Bueno, difícil no, pero en realidad lo tengo claro. Mi pieza preferida es una obra que es muy pequeña. Bueno, es muy pequeña, quiero decir. Es la pequeña que hay, pero a mí me parece una joya, que es un proyecto que hizo para el MoMA. Y es una imagen que está el Museum of Modern Art embalado. Es una obra en blanco y negro y tú la ves ¿no? en fotografía y parece una fotografía, pero claro, evidentemente no, porque no se hizo. Es un collage, ¿no? Entonces te has de fijar y tienes ahí como los coches y la farola por encima del envoltorio, el cielo está pintado. O sea, es una joya, es una maravilla, me encanta. A mí, yo creo que la que más me gusta de las que presentáis es la idea de embalar el jet de Ginebra. ¿No? Conceptualmente me fascina. Ya. ¿No? Envolver el agua. Envolver el agua, exacto. Sí. ¿No? Es algo que ellos ya lo hacen también, ¿no? Porque también presentáis una obra que van a unas islas de Japón, ¿puede ser? Sí, hay un proyecto que presentamos que es el Daiba Project. Supongo que te refieres, ¿no? Sí, en que Tokio. Ambos son agua. Sí. Sí, bueno, porque no todo era envolver edificios, ¿no? O sea, era como pues cambiar la arquitectura. Pero sí, hay como estas ideas como más... bueno, iba a decir como más transgresoras, pero bueno, dentro de su práctica, que ya son artistas como que no son supervisionarios.
Pero sí, y la de la fuente no recibió el permiso, pero hubiese sido bonito. Hubiese también. sido una pasada. No, también de agua tenéis una del Canal de Suez, que es cuando está trabajando, en lugar de con telas, con bidones, de parar el Canal de Suez. Sí. Sí, hay una serie de trabajos suyos que son construcciones con estos barriles, que son barriles de petróleo. Esta serie de construcciones con barriles de petróleo es algo que se ha ido repitiendo. Ellos hablan muchas veces en sus proyectos de ecos en su trabajo, ¿no? Que igual planteas un proyecto para un lugar y un espacio determinado y quizás se acaba haciendo 20 años después de otra forma en otro lugar, ¿no? Como ideas que se van repitiendo en proyectos diversos, y la construcción con barriles es algo que se ha ido viendo. Hay proyectos realizados y proyectos no realizados, por ejemplo, de las construcciones de las mastabas. La de Canal de Suez es de sus primeros proyectos. La primera construcción con barriles que hicieron fue un año después de que alzasen el muro de Berlín, un poco como una respuesta poética y... Sí, o sea, como una respuesta poética a ese hecho, bloquearon una calle en París, la Rue Visconti, con estos barriles. Bueno, ese proyecto lo tuvieron que sacar al día siguiente, o sea, fue como castigado, ¿no? Y luego el siguiente ya es este de Canal de Suez, que además es muy fuerte porque está ideado durante la Guerra de los 3 días, ¿no? Vale. O sea, como, bueno, ideológicamente es fuerte. Luego se han ido haciendo esto, pues sobre todo construcciones con mastabas, que en la exposición presentamos 2, pero hay realizados, ¿no? El más reciente es en el 2018, creo, que se hizo una mastaba en el Serpentine en Londres. Bueno, y de hecho es el único proyecto, la construcción con mastabas es el único proyecto que Cristo dejó por escrito que se hiciese después de su muerte. Vale. Y es un proyecto del 79, que es una construcción con estos barriles, una mastaba en el desierto de Abu Dhabi. Y esto pues recae en manos de la fundación y no sé cuándo se hará. Supongo que cuando puedan, porque imagino que lo harán igual que ellos, ¿no? Autofinanciado. Entonces supongo que cuando puedan es el único proyecto que se realizará y es de construcción de barriles. Sí. ¿Y se entiende que ya está toda la producción de esta libertad económica creada y todo a punto? Bueno, no lo sé. No lo sé, o sea, como el proyecto está ideado, pues sí, porque es del 79 y hay 1000 dibujos y estudios, seguro que esto sí. Económicamente no lo sé, no lo claro, sé. Claro, sí. Pero yo me imagino que me imagino que estarán trabajando en ello, o sea. Y este proyecto será permanente, o sea, es como para cerrar el círculo, será el único proyecto permanente de Cristo y Jean-Claude. Qué bien, esto es buena idea. Sí. Claro. Sí. También me gustó mucho, presentáis un pequeño que es como una columnata de Milán, ¿puede ser? Este también es un proyecto que, ¿no? Juntar la arquitectura, que normalmente cuando pensamos en Cristo la arquitectura no se ve, ¿no? En el Reichstag o así, o en el Pont Neuf la arquitectura no se ve, pero en este proyecto era justo lo contrario, ¿no? Era más esta idea de empaquetar el vacío, porque se ven las columnas y la cortina o la tela queda detrás. Sí. También me gustó mucho. Sí, este proyecto es bonito. La rotonda Besana, ¿no? Que es, sí, realmente la tela está entre las columnas. Sí, lo que dices, envolver el vacío. Y también me gusta mucho la idea de las sobras de los árboles, ¿no? Que tengo en mente cuando empaqueta las esculturas de la Torre Eiffel, ¿no? De la plaza de arriba de la Torre Eiffel, y esto de los árboles no lo había visto nunca, ¿no? Es algo que me fascinó también. Sí, pues esto de los árboles es un poco lo que te decía de las mastabas, como que es algo que se ha ido repitiendo y es de estas cosas que la primera vez que la idean parece una locura. Su primer proyecto de envolver árboles es para los Champs-Élysées y no se hace. Y 20 años después, ¿no? En el 98, consiguen envolver los árboles de la Fundación Beyeler en Basilea. Pero sí que han habido varias ideas, ¿no? Y una de las que tenemos en la galería es la maqueta de unos árboles envueltos en Missouri. Y luego tenemos otra obra también de árboles que también pertenece al MoMA. O sea, en el MoMA propusieron envolver el edificio, envolver los árboles y luego envolver una escultura y no se pudo hacer ninguna de las 3. Pero bueno, los árboles sí que es algo que se va repitiendo. Sí. Y también háblanos un poco de la maqueta central del teatro.
Pues ese proyecto es un proyecto para el Teatro Nuevo en Spoleto. Claro, es un edificio gigante, ¿no? Suerte de tener una maqueta es que entiendes la escala, ¿no? Es como... es apabullante. Bueno, esto es un proyecto que no se hizo porque nuevamente no tuvieron los permisos, y la verdad es que estamos súper contentos de tener esta maqueta, porque nosotros, ya te digo que habíamos hecho exposiciones en Joan Prats anteriormente y nunca habíamos enseñado maquetas, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos de poderla ver. No, y al mercado es muy difícil de encontrar una maqueta, ¿no? Porque sí que tenemos en mente ver las pinturas o ver las intervenciones o las litografías, ¿no? Pero maquetas al mercado es complicadísimo. Sí, bueno, algún objeto igual más pequeño, pues no, lo que decíamos, los objetos del principio. Pero bueno, también podrías encontrarlo. O sea, el año pasado, ¿no? En Art Basel, en el Unlimited, Gagosian presentó el escarabajo, el coche. Quiero decir que sí, o sea, verse. Sí, qué bien. Bueno, felicidades. Nos contabas que la Galería Prats Nogueras Blanchart ha hecho una colaboración con la Fundación. ¿Cómo funciona esto? Es decir, si pasamos a hablar ya más de la galería, ¿no? Eso tiene que ser muy complicado. Bueno, en el momento en el que nosotras teníamos claro que queríamos hacer esta exposición, nosotros en la galería teníamos poca obra, y contactamos con la Fundación, que hemos tenido contacto de siempre, en realidad, con Sobrino de Cristo. Nada, pues se les contacta, se les hace la propuesta. Queremos hacer esta exposición porque es este aniversario, porque hay esta relación con la galería, porque tal, ¿qué os parece? ¿No? Y ahí se inicia como esta conversación. Y entonces se trabaja conjuntamente, ¿no? Vale, pues vamos a enseñar proyectos no realizados. Vale, pues dentro de toda esta lista, ¿qué podemos tener, qué no podemos tener? Oye, pues este proyecto no, pues este sí. ¿No? Y ha sido como una conversación abierta hasta el día de hoy. Y estamos súper agradecidas. O sea, claro, te da acceso a piezas que no. O sea, luego ves el currículum de la pieza y es que hay obras que no se han visto mucho, ¿no? Y es como jo, qué bien, pues ahora se pueden ver en Barcelona. Sí. ¿Hasta cuándo se pueden ver? Hasta el 14 de noviembre. Vale, o sea, tenemos 15 días para venir a ver esta pieza. Qué guay. Sí. Y este trabajo de curaduría que habéis hecho con la Fundación, más o menos, ¿cuánto hace que estáis preparando esta exposición? Porque esto no se hace por un día por otro. No, pues igual un año antes, que sí, empiezas, sí. Qué guay, felicidades. Sí, claro, también, o sea, hay que entender que la Fundación están a tope, ¿sabes? Porque, claro, ellos se encargan de todas ¿no? del movimiento de obras a cualquier expo de museos, a cualquier... Y es que tú miras expos de Cristo y hay en todo el mundo, ¿no? Y además este año, que ha sido como varios aniversarios, ha sido el aniversario ¿no? Ha sido el 40 aniversario del Pont Neuf, también han estado... Bueno, o sea, que sí, que estas cosas se trabajan despacio porque... Sí, claro. Sí. ¿Y cuál crees que es el impacto que puede tener para las nuevas generaciones esta idea de Cristo? ¿No? Es decir, tú venías diciendo, no, es que ni tú ni yo hemos visto la galería porque no estábamos, ¿no? Cuando se empaquetó, pero han pasado 40 años, 50 años y estamos celebrándolo y esto, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que las nuevas generaciones tenemos que interpretar esta idea de Cristo? Yo creo que principalmente como empaparnos de esta libertad absoluta, ¿no? Y esta ambición y creer en lo que visualizas, ¿no? Y esta capacidad de repensar la realidad al final, ¿no? Como de darle otra mirada. Yo creo que eso es lo más potente que tienen Cristo y Jean-Claude, ¿no? Y haber creído en eso y haber conseguido este engranaje que no es nada fácil, ¿no? Qué bien. Y háblanos de la galería. Es decir, este fin de semana ha sido Art Basel y habéis estado allí en el Gran Palais.
Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues bien, estamos muy contentos. O sea, para nosotros estar en Art Basel, participamos en Basel en París y en Basilea desde el año pasado. Para nosotros es importantísimo estar ahí y es un reconocimiento, ¿no?, a la galería, y más en nuestro caso que en realidad bebemos de la historia de las dos galerías, ¿no? Pero como Prats Nogueras Blanchard llevamos 1 año y medio, ¿no?, fusionados, y precisamente la fusión la hicimos con esta idea de ser una galería más fuerte, ¿no?, y poder ayudar más a los artistas y poder tener más recursos y más formas de estar en más sitios ¿no? Y pues de repente estás en estas ferias y dices, jo, es que tiene sentido, ¿no? Lo que hemos hecho. O sea que estamos súper contentos. Y de hecho, mira, cuando hablábamos de la fusión ya era como, vale, pero en el calendario va a haber esta exposición de Cristo y Jean-Claude, que lo sepáis. Lógico. O sea, claro, ¿no? Sí. Al final no, pero quiero decir, ¿no? Cuando empiezas con la fusión es como, vale, pues trabajas en el programa en común, tal, y luego pues la programación, ¿no? Sobre todo el primer año era como, claro, de las dos galerías, pues hay cosas que tienes apalabradas o no es un poco más como vamos a pensar esta estrategia. Sí. Bueno, no, estamos muy contentos. Qué bien. Y cuando dices ayudar a artistas, un artista que venga a Prats Nogueras Blanchard, ¿qué se va a encontrar? ¿O qué artistas buscáis? ¿Cuál es la idea? Pues mira, una cosa que pasa mucho en nuestra galería y que esto es algo que forma parte de nuestro ADN es esta mezcla intergeneracional de artistas, ¿no? Porque trabajamos con artistas consagrados, incluso con artistas fallecidos. Trabajamos con varios estates, ¿no? Trabajamos con el estate de Tapies, de Ana Mendieta, de Hernández Pijuán. Y luego, por contra, pues tenemos muchos artistas jóvenes, ¿no?, que igual son más de nuestra generación. Nuestro artista más joven es Pablo del Pozo, que tiene 30 años, pero yo qué sé, pues Juliana Cerqueira es una artista joven brasileña, o Annelise Cost, ¿no?, que las hemos presentado ahora en Art Basel París. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Y siempre intentamos que los artistas de alguna forma creen puentes entre ellos, ¿no? Si entra un artista nuevo, pues, ostras, que tenga alguna relación, ¿no? Como dentro de que son disciplinas súper diferentes y medios, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es interesante. Luego, claro, las expos, tú ves una expo de un artista individual, pero en las ferias se ve mucho esta mezcla. Cuando dices de crear puentes, ¿te refieres en que un artista contemporáneo debe crear un puente con un estate o con una fundación de un artista ya establecido? No, me refiero más a nivel casi ideológico, o sea, como o de referencia. No, quiero decir que pueden ser artistas súper diferentes, pero igual a veces el artista no es consciente, pero nosotros le vemos algo. No sé, algún artista... Ahora, bueno, no sería un ejemplo de artista joven, pero ahora, por ejemplo, empezamos a trabajar de nuevo con un estate, que es el estate de Elena Almeida, que fue una artista portuguesa que ya falleció en el 2018. Por eso digo que no es un ejemplo de artista joven, pero por ejemplo, cuando nosotros estudiamos incorporar, ¿no?, empezar a trabajar con esta artista o no, pues nosotros es un artista que trabajaba con su cuerpo, ¿no?, como objeto y sujeto casi de la obra, y a nosotros pues nos remite a trabajo que hace pues evidentemente Ana Mendieta, que también trabaja con su cuerpo, o Juliana Cerqueira, que también, ¿no?, siendo una artista joven, también trabaja con el cuerpo y con la fuerza y con el movimiento. Entonces, ¿no?, pues es como, vale, pues tiene sentido dentro de nuestro programa. Y me estás hablando varias veces de estates de artistas. ¿Crees que un estate, ¿qué sería? ¿Como una fundación? ¿Entendemos? Sí, o sea, es como quien se encarga de velar, ¿no?, por la obra de un artista que ya no está. Muchas veces es la familia, ¿no?, o alguien de la familia que se encarga de... Pero sí, es una figura súper importante, porque cuando el artista no está se ha de cuidar muy bien, ¿no?, porque la obra es finita. A veces hay estates que los llevan una galería directamente. En nuestro caso, los estates con los que trabajamos son familia del artista. Y siguiendo con esta idea de efímero, de pasar, ¿no?, que veníamos comentando de Cristo, que se ve la obra pero no la pieza, ¿no?, y estas cosas de efímero, ¿crees que un artista contemporáneo tiene que pensar en cómo será su legado? Yo creo que sí. O sea, claro, si se lo dices a un artista joven es como, uff.
Pero artistas media carrera, consolidados, sí que lo piensan y sí que creo que es importante que lo piensen. Porque hay casos de artistas que han sido y son artistas muy buenos y luego ha sido un desastre la gestión. Sí que es importante. Y yo creo que artistas que tenemos nosotros cerca, más mayores, que sí que piensan en esto, ¿no? Y quizá ya en vida pues hacen una fundación o... Sí, es importante. Vale, entiendo que estos artistas que dices, a lo mejor es una cuestión de edad, ¿no? Que ya cuando... Claro, para nosotros la muerte es algo que está muy lejos, ¿no? Pero a lo mejor cuando te vas acercando, pues ya es un planteamiento que ya dices, uy, pues a lo mejor lo cuido, ¿no? Claro. ¿Crees que es generacional o es mejor un artista nuevo que dices, ¿no? Pues 35 años, 38 o 40 años, ¿se tiene que poner en esto? Ya, no, yo supongo, no sé, supongo que es algo más generacional. O sea, supongo que realmente sí. Sí, supongo que es algo más que va con la edad, pero que es importante. Y vosotros tenéis galerías en Madrid y Barcelona. ¿En qué estáis exponiendo en cada una de ellas? ¿Seguir un mismo discurso o dependiendo de la ciudad vais cambiando el discurso? Bueno, la programación de las dos ciudades igualmente se hace desde el mismo núcleo, con lo cual la ciudad es... o sea, se piensa la programación del año... ¿no? Y entonces se decide, pues esto en Barcelona, esto en Madrid. También es verdad que son espacios muy diferentes, con lo cual a nivel del proyecto que presente cada artista o del artista en sí, pues escoges un lugar o en otro, ¿no? El espacio de Barcelona es un espacio muy grande, es un espacio industrial, y el espacio de Madrid no está a nivel de calle, es una planta y es más pequeño, es más como cozy, ¿no? Es como estar en casa. Pues eso también, ¿no? Pues depende del proyecto, piensas en un espacio o en otro, o depende del artista, ¿no? En plan, este artista, pues ahora estaría bien que estuviese en Madrid, pero la programación se hace en paralelo. Y ahora, por ejemplo, en Madrid tenemos una exposición de Luis Gordillo, que es nuestro artista más mayor, un artista súper consolidado, que la exposición también se verá... Bueno, las fechas son como las de Cristo, ¿no? En Barcelona tenemos a Cristo. Cuando se acaba la de Gordillo, en Madrid presentamos una exposición de Chioma Ibinama, que es una artista muy joven, que empezamos ahora a colaborar. De hecho, antes de verano tuvimos nuestra primera colaboración en una exposición colectiva de mujeres y estamos súper ilusionados. Y en Barcelona presentaremos a Elena Almeida, que es esta artista que te digo que empezamos a colaborar con el State. Entonces vamos haciendo un poco en paralelo. ¿Has hablado de una exposición solo de mujeres? Sí. Antes de verano hicimos una exposición, There is a Timber of Voice se llamaba, y eran 5 artistas mujeres, ¿no? que súper potentes y que hablaban pues de esta... Bueno, era una exposición como muy mística, ¿no? Sí, artistas como con un lenguaje muy, muy mágico, desde el punto de vista también pues muy femenino, ¿no? Sí, fue una exposición... ¿Desde un punto de vista más feminista, más con esta implicación o era más creativo? No, más creativo. Vale. Y habían artistas de todas las generaciones, o sea, había alguna, pues Nancy Spiro, que es una artista ya fallecida, hasta esta artista que te digo, Chioma Ibinama, que es muy joven, pasando por Cecilia Vicuña, Belkis Ayón, que es una artista cubana que también falleció hace años, y Susi Gómez, que era la única española, que es una artista de media carrera. Sí, bueno, son estas cosas que a veces te apetece, ¿no? Sí. Como juntar, ¿no? y comisariar una exposición con artistas que no eran, o sea, no eran de la galería, de hecho. Bueno, pero que te apetece como trabajar con ellas. Y... Claro, no es una forma de crecer y de darse a conocer a nuevas gentes. Sí. En esta línea de intervenciones femeninas, ya más feminista, ¿llegaste a ver lo que pasó en Art Basel? En los baños de mujeres, que se hizo una intervención Me Too. No, o sea, leí la información, o sea, me llegó la información, pero no. Claro. Si estás en la galería, si estás en el espacio, no puedes, entiendo que no. Sí, no, pero yo creo que son importantes. Pues, por ejemplo, ayer se hizo aquí en Barcelona
una conversación sobre arte femenino, ¿no? Y es algo que es un razonamiento que le tenemos que dar muchas vueltas desde el punto de vista de historia del arte, ¿no? Comentaba esta chica que el Gombrich, el manual de historia del arte de Gombrich, salen 0 mujeres, ¿no? Creo que tenemos la obligación de dar la vuelta a esto, ¿no? Y de poner en su sitio pues, el arte femenino o el arte hecho por mujeres. Sí, claro, sobre todo de épocas anteriores, ¿no? Que se conoce mucho menos. Mira, volviendo a París, no llegué a verla porque no me pude escapar, pero en la Bourse de Commerce, en la colección Pinot, había una exposición sobre el minimalismo. Y yo tenía muchas ganas de verla porque me comentaron desde varias personas, me decían, ostras, es súper interesante porque nosotros pensamos en el minimalismo y nos vienen los 4 nombres de hombres, ¿no? que todos recurriríamos, y que en cambio es una exposición que incluye un montón de mujeres. Qué bien. ¿Sabes? Y me quedé con las ganas, pero claro, es importante. Hola, espero que te esté gustando esta conversación. Si te interesan los debates creativos de los artistas y te apasionan las ideas de galeristas y museos, únete a nuestra conversación. Suscríbete al canal de Vidal Expertise para estar al día de las futuras novedades. Yo invitaría a todo el mundo sobre todo a visitar las galerías. Vale. Que esto es algo que ¿Quieres hablarnos de alguna exposición que tú hayas visto recientemente? ¿De galerías? Sí, de galerías o de... Bueno, claro, recientemente, en realidad es como inicio de temporada, que es el Barcelona Gallery Weekend, ¿no? Es cuando las galerías arrancamos temporada todas juntas a la vez, ¿no? Como un acto así de comunicación. Es también porque hay un programa de invitados y tal. Es como cuando las galerías sacamos ¿no? la artillería pesada, y es súper buena ocasión para visitar las galerías, y mucha gente viene a las galerías durante el Gallery Weekend. Pero es un poco esta idea de, o sea, esto tendría que ser todo el año. Sí que con la exposición de Cristo, o sea, hay exposiciones que notas esto, en plan, que viene mucha gente. O sea, en la exposición de Cristo y Jean-Claude está viniendo mucha gente. Qué bien, me alegro un montón. Y esto pasa pues con artistas, ¿no? Pues con Chema Madoz, que es un fotógrafo que a la gente le apasiona, ¿no? Pues recibes hordas de gente. Bueno, ¿no? Y es como, esto tendría que ser en todas las galerías siempre, sea un artista consagrado, sea un artista joven, ¿no? O sea, ver. Sí, yo creo que es la clave, ¿no? Para entender el arte y para poder hacer cosas es visitar y ver cosas, y sobre todo educar el ojo. Sí. Aunque esto, sí. Al menos en maestros antiguos, educar el ojo para nosotros es algo que es muy, muy, muy necesario. Exacto. ¿No? En el caso de Cristo, ¿no? Pues ser capaz de ver una obra original y decir, ostras, es que es un collage, es que los hilos están, ¿no? Y poderlo comparar con lo que tenéis en la sala pequeña de las gráficas, ¿no? Esto dentro es una forma de que un estudiante pues, pueda entender qué es bueno y qué es menos en el mercado o así, ¿no? Claro. Claro, y ver cosas que igual no estás tan cómodo, ¿no? Porque ir a ver algo que sabes que te va a gustar es fácil, pero... O sea, ver cosas que igual se escapan de tu zona de... ¿no? O incluso, pues, obviamente ir a ver expos de contemporáneo, de moderno, o sea, todo, ¿no? Y ¿tu artista favorito cuál es? No todo te tiene que gustar. ¿Tienes un artista favorito o...? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. O si tuvieras que coger un vuelo para ir a ver una exposición, ¿qué te gustaría ver? Es que claro, no sé, te diría que tanto una expo de Vermeer, ¿vale? Como hay un artista que me gusta mucho que es Shilpa Gupta, que está, por ejemplo, el año pasado, la temporada pasada tuvo una expo en la Fundación Botín. Pero no sé, claro, muy difícil esta pregunta. No, porque para mí es esto, ¿no? Yo cuando me organizo un viaje, al final es qué se está haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué puedo ir a visitar? Creo que esto es... Para mí es súper importante. Sí. Y si hablamos de nuevas generaciones, ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones para que se dedican al mundo de la historia del arte? ¿Como desde el punto de vista de artista? De artista, de galerista o de historiador del arte. ¿No? Pues yo creo que es tan difícil empezar en cualquiera de estos sectores que sobre todo pues no tirar la toalla. A un artista le diría que ha de exponer. O sea, si la primera exposición tiene que ser en el garaje de su casa, que lo sea.
¿no? O sea, el tema es enseñar. Y un poco en general a todo el mundo, pues lo que decíamos, ver galerías, hablar con gente, ¿no? También desde las galerías o desde a veces alguna otra entidad, ¿no? Pero que se da esta posibilidad de ir a los estudios de los artistas o conocer. O sea, como empaparte de todo lo que puedas y más. Este artista que propones, ¿no? Que está exponiendo en este garaje, ¿crees que es importante que exponga en las grandes ferias? Es decir, cuando un artista emergente pasa a exponer en Art Basel, imaginémonos, ¿no? Que hace este salto, ¿crees que esto, es necesario que un artista haga esto para que sea reconocido? Hombre, es importante si quieres abrirte como a un mercado más internacional, ¿no? Y sí, sí se puede. Vale. No siempre es fácil, porque claro, pero... No, claro, no es fácil, pero yo creo que lo nuestro es constancia. Yeah. Es decir, evidentemente que tenemos la suerte de estar trabajando en donde estamos, ¿no? Pero sobre todo los artistas que pintan, que sabes que a veces pues, les cuesta vender, no sé qué, pero siguen pintando y siguen creando, creo que es muy necesario esta constancia. Yeah. Tanto para el artista como para el galerista, también. Yeah. Es decir, ser capaz de ir montando una exposición tras otra, esto para mí es fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tienes alguna cosa más a aportar a la conversación que haya quedado en el tintero? No, o sea, yo te agradezco mucho, ¿no? Esta plataforma para hablar de esto. Yo creo que, ¿no? El tema que nos ocupa, que es la Expo de Cristo y Jean-Claude, creo que es una exposición que de verdad se ha de ver en persona, pues sí. Por lo que decías, de los detalles de cada dibujo y porque creo que ahí puedes iniciar 50.000 conversaciones, ¿no? O sea, gente que viene a la galería y yo qué sé, se pregunta por este proyecto en concreto o por este otro y para eso estamos, ¿no? En plan, como para explicar estas cosas y preguntar a los galeristas que no mordemos, que no hace falta que nos compres para entablar una conversación, ¿sabes? O sea, yo, pues esto, invitaría a la gente a venir a las galerías porque igual hay 1000 cosas más que les puede interesar, ¿no? O pueden estarse preguntando ahora a alguien que vea este vídeo y ahí estamos. ¿Os llega público joven? Cada vez más, pero durante años, o sea, yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de la galería que costaba un montón, había como este tabú, este pensamiento de que es algo elitista, que no lo es. O sea, nosotros también, ¿no? Intentamos ser transparentes y la galería son espacios permeables, o sea, ¿no? Y ahora pues está cambiando. También es verdad que pues has de pensar, yo qué sé, iniciativas que hibriden públicos y poco a poco. Sí. No, porque yo creo que es esto, ¿no? Yo también cuando era historiador del arte, cuando estaba estudiante de historia del arte, era un hecho que me costaba. No tenía el miedo de, o sea, si voy a molestar, ¿no? Y me gusta esta idea que dices de que los galeristas no mordemos, ¿no? y sobre todo creo que es bueno que los jóvenes entren en galeristas, tanto para aprender como para oportunidades que puedan salir, ¿no? Porque, yo qué sé, a lo mejor en una galería pues hay alguien que, pues ahora nos falta una persona, ¿no? Aquel estudiante que ha ido pasando una y otra vez y que ha hecho preguntas, pues dirás, ostras, pues a lo mejor el próximo día que venga y necesitas, ¿no? Creo que los estudiantes vayan y visiten galerías, creo que esto es súper sano. Sí. Pues Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades de nuevo por la exposición, que es una maravilla. Y como bien dices, vale la pena venirla a visitar y un placer tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias, Judith.